Tema que ha despertado la preocupación de muchos y en especial de Rosamira Guillén, quien desde su fundación, Proyecto Tití, está liderando una dura batalla para evitar que desaparezcan los micos titís cabeciblancos. Ese primate, que únicamente existe en Colombia, ha sido clasificado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en peligro crítico, es decir, en vía de extinción. Pero ¿por qué está en vía de extinción? ¿Qué es lo que hacemos y hemos hecho para que esta especie esté en peligro? Gustavo Gómez entrevistó a Rosamira Guillén en Cartagena luego de visitar la reserva en el municipio de Santa Catalina, en Bolívar, donde se protege esta especie. Gustavo Gómez entra al radar. Estuvimos en el bosque seco tropical, que es bosque y es tropical, pero Rosamira, seco más bien poco, ¿cierto? En esta época del año muy poco. Precisamente eso es lo que lo diferencia del bosque húmedo tropical. 6 meses al año muy seco, 6 meses al año absolutamente enchumbado. Pues es la dinámica de esta zona de la costa. Unos zancudos gordos, ¿no? Bien Grandes. alimentados, bien alimentados. ¿De mico tití? No, de mico tití no, de los que vamos a ver los micos titíes más bien. Muy bien, este es el hogar del mico tití cabeciblanco. Así es. Que es una especie que está prácticamente a punto de desaparecer si no hacemos algo, ¿o no? Está clasificada como en peligro crítico, lo cual significa que está a un paso de extinguirse del medio silvestre. Y como únicamente vive en la costa norte colombiana, en una parte de la costa norte colombiana. ¿Solo en Colombia? Solo en Colombia, ¿No no existe solo en ningún otro Colombia, país? no, ningún otro país. No solo en Colombia, sino únicamente en esa franja del norte de Colombia, entre Atlántico y el Urabá antioqueño. El hogar geográfico supongo que fue muy amplio antes, había muchas zonas de bosque. ¿Se ha reducido en qué porcentaje? Pues mira, lo que queda según lo que dice el Instituto Humboldt es un poquito menos del 1%. Eso es prácticamente de ese nada. bosque, prácticamente nada. Muy pocos fragmentos aislados en toda esa área y precisamente pues a causa de ganadería y agricultura eso se convierte... va tumbando el bosque. Exacto, para todas estas actividades económicas y esa es su gran amenaza. ¿El tití puede vivir en otro ambiente o no? Pues difícil decirlo, los animales se adaptan muy bien al cautiverio, pero no es tanto el hecho de que lo intentes colocar en otro ecosistema, sino cómo afecta eso a quienes ya viven en ese ecosistema. Es como traer gente de fuera a la casa de uno sin saber qué implicaciones ecológicas va a tener eso para otros ecosistemas. En ese pequeño espacio donde estuvimos, que parece ser muy amplio, pero no lo es tanto, ¿cuántos monos pueden vivir? Pues mira, entre Atlántico y Bolívar, en esa zona que nosotros hemos trabajado 13 años por conservar, hay alrededor probablemente entre 250 y 300 titíes en esa zona, lo cual es muy poco, sí, así es. De los un poquito más de 7.000 que hay en toda Colombia, el número solo pues no dice mucho, pero el saber que solo queda el 1% del bosque, que es el único lugar donde habita, pues ya te dice que está bastante dramática la situación para su supervivencia. Yo supongo que él es territorial, ¿o no? Muy territorial. Entonces, ¿qué pasa cuando se reproduce y quiere tener también un dominio de una parte de los árboles, pero no hay más bosque? Empieza a haber mucha presión social dentro de los grupos de titíes, empieza a haber mucho conflicto entre grupos, se empiezan a reducir las áreas del hogar de cada grupo familiar, porque viven como nosotros, papá, mamá, hijos, protegen su casa como lo protegemos nosotros, pelean con los vecinos cuando se les meten a su casa como lo hacemos nosotros. La estructura social es muy parecida a la de los humanos, pero sí, se empiezan a ver una cantidad de problemas sociales cuando empieza a haber hacinamiento y es ahí pues donde los esfuerzos son para no solo conservar lo que hay, sino poco a poco irlo ampliando de manera que podamos llegar a un nivel de estabilidad de esas poblaciones en principio y ojalá pues de muchas más de las pocas que quedan en Colombia. ¿Es cierto que el tití cuando se le somete a mucha presión puede llegar a desarrollar, por ejemplo, algún tipo de cáncer y por eso para experimentación médica es muy apreciado? Esa fue la primera amenaza que tuvo el tití en los años 60 y 70. Según la bibliografía que existe, cerca de 30.000 titíes fueron exportados a los Estados Unidos. ¿Ilegalmente? Pues en ese entonces no estaba prohibida su exportación. En el 73 fue precisamente prohibida y fue nombrado una especie en peligro porque ya empezó, digamos, a subir demasiado esos niveles de exportación. De ahí es donde vienen todos esos animales que encuentra uno en los zoológicos en los Estados Unidos y en Europa. ¿Se reproducen en cautiverio? Precisamente ellos se reproducen bien en cautiverio y se acomodan al cautiverio. Pero obviamente no es la estrategia de conservación que sirva, porque el enfoque siempre debe ser en el medio silvestre. ¿Se usan mucho estos animales como mascotas? ¿La gente los compra para tenerlos en la casa? Pues fíjate, tristemente nosotros mismos colombianos y costeños, como no sabemos que es una especie únicamente costeña,
pensamos que viene de algún lugar exótico de otra parte del mundo y nos parece excelente tener un animal raro como mascota, muchísimo. Eso va golpeado, es la segunda amenaza que tiene la especie en Colombia, y pues obviamente fuera de Colombia está en los zoológicos y centros de conservación, porque desafortunadamente todas esas investigaciones sobre el cáncer de colon pues nunca llegaron a una conclusión que permitiera digamos, encontrar una cura o tener algún resultado científico válido. Es bravo el mono tití, porque siempre está el dicho ese famoso de Así que se puso como un tití. Se pone como un tití, se le paran los pelos. ¿Ah, sí? Y defiende su territorio a muerte. Así es. Yo creo que de ahí es donde viene ese dicho de se puso como un tití. Porque hace piloerección, se le suben todos los pelos, y el de la cabeza particularmente es espectacular. La fundación ha llamado la atención del mundo entero, porque además tiene al frente a una persona muy reconocida que trabaja todos estos temas en el exterior. Pero ¿qué tanto llama la atención de Colombia y del gobierno colombiano? Pues mira, esa es mi misión. Y de los gobiernos departamentales, ¿no? Así es. Esa es la misión de nuestro equipo de trabajo, y la mía en particular, desde que asumí este reto, es de llamar más la atención en Colombia, de comprometer a las autoridades ambientales de Colombia y de generar más apoyo para este trabajo que la Fundación viene haciendo desde hace 25 años en el país. Es una especie que se nos puede morir a nosotros, los colombianos. Pero por supuesto, y es la nuestra. culpa sería nuestra. Así es. Es la responsabilidad únicamente nuestra, y de desatención de nuestras autoridades hacia el tema. Todo el trabajo que estamos haciendo es, por un lado, proteger lo poco que queda, ¿cierto? Y por otro lado, llamar la atención y buscar más apoyo para seguir trabajando más en la educación ambiental de la gente que vive ahí, que es la que por necesidad económica va y caza el animal para poder venderlo y tener algo con que alimentar a sus hijos. Y hay una comunidad que está educada ya a vivir con ellos y que está de alguna manera a través de la fundación vendiendo unos muñecos de felpa y todas estas cosas, ¿no? Ese es nuestro componente comunitario del proyecto, trabajar con la gente, darles una alternativa de ingresos a través de los peluches, a través de las bolsas hechas con las mochilas hechas con bolsas plásticas recicladas, a través de alternativas de reducción de uso de leña para cocinar y para consumir, de manera que la gente entienda y se beneficie también con un ingreso, porque es un tema socioeconómico, digamos. Entonces, nosotros por una parte protegemos el hábitat, trabajamos en la investigación, pero por otro lado mucho el componente humano en la educación y en el ofrecimiento de alternativas, y creo que es lo que nos ha dado una combinación de estrategias muy exitosa y que ha podido dar en 13 años que tenemos en esa zona de ahí excelentes resultados en cuanto al apoyo comunitario, a la vinculación comunitaria y a la gestión de fondos, que irónicamente es internacional en un 100%. Bueno, es preocupante, mejor dicho, es muy grato saber que parte de ese bosque está en terrenos que son de particulares, pero también es preocupante en el sentido de que si algún día ese particular quiere dedicar más parte de su finca o de su terreno a la ganadería, pues va a arrasar el bosque y adiós monos titíes. Sí, así es. ¿Cuándo va a tomar el gobierno nacional o departamental una acción concreta para proteger esa zona? Pues nuestra esperanza es que sea lo más pronto posible. Hemos estado haciendo una gestión bastante agresiva durante los últimos 3 años. ¿Como titíes? Como titíes, estamos bien berracos como los titíes. Pues precisamente hace poco tuvimos esta amenaza del aeropuerto que inversionistas privados propusieron al gobierno construir exactamente al lado de ese remanente de bosque. Ah, pero qué casualidad. Pues sí, entonces presentamos nuestros argumentos, y en todo ese proceso, en una primera etapa, Aerocivil lo declaró no viable, pero siempre está la amenaza del desarrollo. La guillotina. Y desafortunadamente pues hay más prioridad para todos los temas económicos que para los temas ambientales en nuestro país. Y es nuestro papel seguir insistiendo, seguir generando ruido, seguir vinculando a las autoridades, y obviamente con todo el apoyo a nivel nacional que hemos ido consiguiendo, pues la idea es que esto logre declararse como un área protegida, de manera pues que se proteja de esa amenaza de una decisión privada, y pues se pueda ampliar todo ese trabajo que estamos haciendo a una zona geográfica más grande, ¿no? ¿La gente puede venir y entrar al bosque y ver al mono tití o no? Pues mira, no es un lugar abierto al público porque está en propiedad privada, claro. Pero si en la eventualidad de tener un área protegida, pues esa sería una forma de crear más conciencia. Pues ustedes fueron y vieron lo espectacular que es ese lugar, lo espectacular que es ver al animal pues en su medio natural, y no solo al tití, sino a muchos otros primates, aves, reptiles, insectos, plantas. El tití es el embajador de ese ecosistema, pero para salvar al tití hay que salvar el bosque, y al salvar el bosque tú salvas la vida de muchísimos animales, plantas y animales. Un tesoro grande para nuestros hijos, ¿no? Y exactamente, y viene la parte de cómo eso nos afecta a nosotros. Pues mira todas las inundaciones y los desastres naturales que estamos teniendo por ir
quitándole la esponja o el vestido, digamos, a la piel de nuestra superficie en Colombia. Pues, esa es gran parte de nuestro programa educativo, es la gente entienda esa conexión que no es fácil de tener, pero al entenderlo vea pues la implicación para su propia salud y para su propia integridad, y por ende pues empecemos a lograr cambiar actitudes y generemos una visión más positiva hacia el ambiente y hacia el tití en particular. Ojalá se logre, ojalá nos pongamos todos de acuerdo, la gente común y corriente, los gobiernos nacional, departamental, que los departamentos también pelean por sus cosas. Así es. Y a usted no queda sino agradecerle y decirle que siga berraca, bejuca, como un tití. Seguiremos como un tití defendiéndolo. Muchas gracias. Siempre bienvenida al Radar. Gracias, muy amable.